Shalom. Existe un tema muy controversial a través de los siglos que en algunos casos, especialmente en movimientos no judíos, no ha podido ser dilucidado o no ha podido ser comprendido de acuerdo como lo dicen las Escrituras. Para muchos millones de personas, hablar de la Trinidad es casi que un dogma. Tal cosa se enseña en muchos movimientos religiosos como una verdad que supuestamente hay que aceptar por fe. Para poder entender cuál es la verdad en torno a este tema, como es nuestra costumbre, apelaremos a los textos sagrados de las Escrituras, de manera que lleguemos al fondo del asunto y descubramos hacia dónde es que realmente se debe dirigir nuestra fe. El concepto de la Trinidad se basa fundamentalmente en textos mal traducidos y en consecuencia mal interpretados. Veamos varios de ellos. Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice así en la Reina Valera: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En muchas partes se ha considerado esto como una evidencia clara de la Trinidad, pero no hay tal. Veamos qué dice una versión que es la versión hebraica. Id con urgencia y hacedme tantos talmidim como podáis entre todas las naciones. De hecho, hasta aquí termina el libro de Mateo, lo que significa que hay un problema en cuanto a asumir que este texto nos está revelando una Trinidad. La explicación que da el autor sobre esto es la siguiente. El texto hebraico termina aquí. De resto tenemos hasta ahora dos versiones, una que dice: y aseguraos que hagan tevilá, o sea, bautismo, a fin de introducirlos en el conocimiento del Padre, del Mashiach y del Espíritu que santifica. Asegúrense de enseñarles a guardar todas las cosas que os mandé, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de esta edad presente. Y otra versión citada por Eusebio en el IV siglo que dice: y aseguraos que sean sumergidos en agua en mi nombre. El hecho de que todos los casos que presentan inmersiones en agua, en Crónicas de los Apóstoles, o sea, en Hechos, en Geburot, nunca usan la fórmula bautismal en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en el nombre de Yeshua, es decir, por su autoridad. Indica que el texto hebraico no conoció tal fórmula, pues de lo contrario, ¿cómo se hubiesen atrevido los apóstoles a desobedecer las instrucciones del Mashiach? En cada documentación histórica sobre el particular, solamente se usa el nombre de Yeshua como la fuente de la autoridad sobre la que se imparte la purificación en agua a los que regresaban a la fe hebrea o a los gentiles que hacían su conversión. Muy bien. Seguimos con otros textos. Por ejemplo, Matityahu, capítulo 4, versículo 9 y 10. Dice así: y le dijo, cuando estaba el tentador con Yeshua: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos a mirar qué dice la versión hebraica en el capítulo 4, versículos 9 y 10. Para luego decirle: todo esto te lo daré si te postras delante de mí, aceptándome como tu autoridad suprema, dispuesto a obedecerme y servirme para siempre. Inmediatamente Yeshua le dijo: lárgate de mí, Satanás, porque está escrito: solamente al Eterno reconocerás como Eloa, y solamente a Él temerás y darás culto. De manera que aquí Yeshua no solo no se está reconociendo como el Eterno, sino que está diciendo que solamente hay que rendirle culto a Él. En ninguna manera se puede tomar este texto para decir que Yeshua mismo se creía como Dios. Miremos más textos. Vamos al libro de Yohanan, el libro de Juan, capítulo 10, versículo 30. Es un versículo bastante conocido, donde dice: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Este texto se ha asumido como que el Eterno y Yeshua son la misma persona. Miremos qué dice la versión hebraica: el Padre y yo somos una ejad. Esto es mucho más correcto porque de hecho cuando revisamos el libro de Génesis, Bereshit, y vemos que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y forma una ejad,
una ejad, una ejad en carne, una sola carne, está diciendo no que los dos son la misma persona, sino que los dos en conjunto forman una unidad perfecta. Es lo mismo que sucede con Yeshua y con el Padre. Pero en ninguna manera se puede afirmar que este versículo indica que Él y el Padre son el mismo. Lo que está diciendo es, somos el mismo en cuanto a que yo acato todo lo que Él dice, porque yo vine a hacer no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo me identifico totalmente con todo lo que Él dice, por eso somos uno, pero no somos el mismo, que es el error que se quiere perpetuar en todos los movimientos que no son judíos. Miremos otros versículos, por ejemplo, en Iohanán, capítulo 14, versículo 16, dice así: Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Esto es interesante porque ahí está hablando de algo de lo que muchas personas han tenido una gran confusión, y es el famoso consolador. En la versión hebraica dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro menajem, o sea, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. La Ruach Emet, o sea, el Espíritu de verdad, la cual esta edad presente no puede recibir, pues ni la puede ver ni relacionarse con ella. Vosotros sí la conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No es que Yeshua tenga autoridad sobre el Padre para mandar cosas a la tierra. Y esto lo vamos a poder ver en otros versículos, como por ejemplo en Yohanan capítulo 14, versículo 26. Y atención, que aquí podemos ver algo mejor que el anterior, porque se explica un tanto más profundamente. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. En la versión hebraica tenemos lo siguiente: mas el Menahem, la divina presencia que santifica, la que enviará el Padre por mis méritos, ella os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os dije. Yeshua es hombre, Dios no puede ser hombre. ¿Por qué tenía que enviar un consolador? ¿O por qué el Eterno más bien enviaba el consolador por los méritos de Yeshua? Es muy sencillo. Yeshua no se podía quedar en la tierra por muchas razones, entre otras una muy interesante, y es que Él no es omnipresente. Él no puede estar en todas partes, pero sí iba a venir alguien que sí puede estar en todas partes, que es la presencia misma del Eterno, la Ruach Emet, la Ruach HaKodesh. El Eterno sí es omnipresente y puede estar con su presencia divina en cada creyente por medio de la chispa que Él insufla al alma que decide creer de nuevo. Podemos mirar, por ejemplo, también Yohanan 15, 26, donde dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí dice en la versión hebraica: mas cuando venga de nuevo la Shekinah, o sea, la presencia del Eterno, a quien yo os enviaré con autorización del Padre, la Ruach Emet, que procede del Padre, ella mostrará en su tiempo las sagradas evidencias de mi identidad. Qué interesante, porque en este texto no se dice que Yeshua hace lo que quiere en el momento que quiere, sino que lo hace con la autorización del Padre, que es superior a Él, por supuesto. En el capítulo 16, versículo 7 de Yohanan, dice en la versión Reina Valera: pero yo os digo la verdad, os conviene que no me vaya, os conviene que yo me vaya mejor, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Este versículo es interesante, vamos a mirarlo en la versión hebraica. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, la Ruach HaKodesh no vendría a vosotros, pero si me voy, os la enviaré. O sea, no son la misma cosa, son dos entes diferentes. Vamos ahora a mirar en el libro de Hechos de los Apóstoles, el libro de Geburot, Crónicas de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 3 y 4, dice lo siguiente. Capítulo 5, versículos 3 y 4. Y dijo
Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. De aquí muchos dicen que ahí está la evidencia de que el Espíritu Santo también es Dios, que es la tercera persona de una Trinidad. Bueno, no es exacta esta traducción porque precisamente en el texto lo que se está diciendo es que al tratar de engañar al Espíritu del Eterno, que es el Eterno mismo, que no son dos cosas diferentes sino su aliento, al engañar a ese Espíritu está engañando a Dios. Pero miramos qué dice la versión hebraica. Y dijo Kefa, o sea, Pedro, Hananía, ¿por qué dejaste a Satán llenar tu corazón para mentir a la Ruach HaKodesh y sustraer del precio de la hacienda? Reteniéndola, ¿acaso no seguía siendo tu propiedad y vendida no estaba en tu mano decidir qué hacer con ella? ¿Por qué dejaste que se pusiera esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Aquí lo que se está diciendo es lo mismo que dice la Reina Valera. Se está engañando, se está tratando más bien de engañar al Eterno, porque el Eterno no puede ser engañado. Se está tratando de engañar a la presencia misma del Señor, que son Él y su presencia son uno solo y el mismo. El Espíritu Santo, como se entiende hoy en día, es la tercera persona de una Trinidad que no existe. Pero en realidad el Espíritu, el aliento del Eterno, es básicamente su presencia, la Shekinah. Es la chispa que el Eterno decide poner en cada creyente. Es aquello que menciona el Rav Shaul como las arras. Es aquello que capacita al creyente para creer, para hacer, para cumplir a cabalidad la voluntad del Eterno. De manera que cuando interpretamos las cosas con una óptica griega, vamos a tener problemas. Pero si la vemos a través de la óptica hebrea, el tema queda bastante bien aclarado. Hay otra carta, segunda de Corintios 13:14, el último versículo de la carta. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí se está tratando de justificar la existencia de una Trinidad, o por lo menos se dice que esto es una muestra de que hay una Trinidad, pero no hay tal cosa. Vamos a mirar qué dice la versión hebraica. El versículo 14. Que el amor de Dios sea con vosotros, que permanezcáis en relación íntima con la Ruach HaKodesh. La gracia del Adón Yeshua el Mashiach opere en todos vosotros. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, el Rav Shaul, es que nuestra relación con el Eterno sea íntima y que la gracia que ha sido derramada en el Adón Yeshua HaMashiach también opere en cada creyente. Pero no da ninguna evidencia, porque no la hay, de que exista una Trinidad. También podemos ver en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Esto dice la Reina Valera. Pero en cuanto a la carta de Kefa, de la primera de Kefa, vista según la versión hebraica, tenemos algunas diferencias. Vamos a mirarla. Primera carta de Kefa, dice así: elegidos según la presencia de Eloa, el Padre, en santificación de la Ruach, por el rociamiento de la sangre de Yeshua HaMashiach para obediencia a la Torah. Shalom y gracia os sea multiplicada. Ahí no da evidencias de ninguna Trinidad. Que se esté nombrando la presencia del Eterno y también se nombre a Yeshua no quiere decir que los tres conformen una entidad llamada la Santísima Trinidad, como la llaman normalmente. Pero ahora vamos a ver algo interesante. Vamos a ver unos versículos que muchos los toman como dogma de fe, pero tenemos bastantes problemas para aceptar su autenticidad. Uno de estos versículos es primera
de Yohanan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Aquí existe, o leamos mejor, 5, 7 y 8. Estos versículos son muy conocidos y aquí se habla supuestamente de una Trinidad. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice lo siguiente: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Esto es lo que dice la Reina Valera. Hay una versión llamada la Biblia textual, Reina Valera, que es un Nuevo Testamento, cristiano por cierto, en la que dice lo siguiente. Es interesante porque esto es una Biblia que no es judía, pero tiene algo interesante. Dice así los dos versículos, como se leen: porque tres son los que dan testimonio. Hasta ahí termina el versículo 7. Y el versículo 8, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Interesante que esta misma Biblia dice lo siguiente en cuanto al comentario sobre esto. Después de dan testimonio, el Textus Receptus añade lo siguiente: en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Hasta ahí. Que estas palabras son espurias y no tienen ningún derecho a integrar el texto del Nuevo Testamento es verdad a la luz de las siguientes consideraciones. La primera, evidencia externa. En primer lugar, el pasaje está ausente de todos los manuscritos griegos conocidos, excepto 4, y estos contienen el pasaje en lo que parece ser la traducción de una recensión de la Vulgata. Estos 4 manuscritos son el manuscrito 61 del siglo XVI, el manuscrito 88 del siglo XII, que tiene el pasaje escrito al margen con mano moderna, el manuscrito 629 del siglo XIV o XV y el manuscrito 635 del siglo XI, que tiene el pasaje escrito al margen por una mano del siglo XVII. Qué interesante que alguien tan estudioso esté encontrando estas evidencias. Segundo, el pasaje no es mencionado por ninguno de los padres griegos, quienes de haberlo sabido ciertamente lo habrían empleado en las controversias trinitarias, Sabelio y Arrio. Su primera mención en griego es la versión latina de las actas del Concilio de Latera en 1215. Y tercero, el pasaje está ausente en los manuscritos de todas las versiones antiguas, siria, copta, armenia, etíope, árabe y eslavónica, excepto la latina. Y está también la probabilidad interna. En primer lugar, en lo referente a la probabilidad de transcripción, si el pasaje hubiese sido original, no se puede hallar ninguna buena razón que justifique su omisión, bien accidental o intencionalmente, por copistas de cientos de manuscritos griegos y por traductores de las versiones antiguas. Y segundo, respecto de la probabilidad intrínseca, el pasaje simplemente rompe el sentido del contexto. Esto lo dice la versión cristiana de los estudiosos que han visto que estos textos son añadidos. Es bueno decir que la versión griega del Textus Receptus es una de las más erróneas de toda la historia. Tiene muchísimos errores. Y por supuesto la versión hebraica dice lo siguiente: porque tres testigos son los que pueden testificar. El agua, la sangre y el Espíritu nos dan solemne declaración de esto, y los tres concuerdan. Así se debe leer. Qué interesante. Y esto sí nos da una explicación el autor que nos permite entender cuál es el sentido verdadero del texto. Y dice: una referencia a lo establecido por la Torá, que en boca de 2 o 3 testigos se resuelve toda disputa. La frase en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, es una adición cristiana posterior. No se encuentra en nuestros manuscritos ni en los textos griegos antiguos. De manera que hay bastante ilustración sobre lo espurio de este texto que pretende, en una forma malintencionada, demostrar que existe una Trinidad. Finalmente, en este grupo de textos que supuestamente avalan la existencia de una Trinidad, podemos leer Tito 2.13, Tito 2.13, donde dice lo siguiente. Tito 2.13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto en cuanto a la versión Reina Valera. Sin embargo, en la versión hebraica dice algo bastante diferente. Si tenemos en cuenta cada una de las palabras, dice así:
aguardando la bendita esperanza y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y de nuestro libertador Yeshua el Mashiach. Esa palabra de hace una inmensa diferencia, porque está hablando de dos entes diferentes, que son el Padre, el Eterno, y Yeshua el Mashiach. Lo anterior que hemos citado en cuanto a malas interpretaciones. Ahora bien, podemos encontrar textos en los cuales se desvirtúan por completo las teorías de que existe un concepto como la Trinidad. Vamos a ir a la Torah misma. En el texto de Devarim, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, está el credo principal de todo el pueblo judío y que expresa en una forma contundente qué es lo que quiere decir la Torah y el principio fundamental del judaísmo. Dice así: Oye Israel, el Eterno nuestro Eloa, el Eterno uno es. En hebreo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad es una palabra que nos indica que es uno y único. Aquí dice claramente que el Eterno no es uno, no es dos, ni tres, ni 10, ni nada. Es uno y solamente uno. En el texto de Bemidbar, capítulo 23, versículo 19, o sea, Números, capítulo 23, versículo 19, como ya lo hemos sugerido, dice lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es interesante que cuando leemos Yohanan, capítulo 7, versículo 6, o sea, Juan 7, 46, vemos algo que nos explica el versículo que acabamos de leer, Bemidbar 23, 19. Dice lo siguiente, Yohanan 7, 46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, refiriéndose a Yeshua. Ellos pudieron escuchar las palabras de Yeshua, pudieron ver el testimonio de Yeshua, la vida de Yeshua, cómo crecía, cómo estudiaba, cómo predicaba. Era un hombre, y es un hombre. Por lo tanto, si Yeshua es un hombre, definitivamente no puede ser Dios, porque la Torah misma dice que Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bueno, pero también hay muchos textos más que nos ayudan a entender cuál es la verdad respecto de esta doctrina de la Trinidad. En Jacob, en el apóstol Santiago, dice lo siguiente, capítulo 1, versículos 13 y 14. Cuando cada uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Qué interesante. Este versículo nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. En el libro de Matitiahu, de Mateo, capítulo 4, también en Marcos, en Lucas, podemos ver que Yeshua fue tentado por el maligno. Fue tentado. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, tenemos una evidencia extraordinaria de lo que hemos expuesto hasta el momento. Capítulo 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Yeshua fue tentado absolutamente en todo. Pero nos preguntamos, ¿será que la Biblia se contradice? Porque la Biblia dice que el Eterno no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sin embargo, aquí dice que Yeshua fue tentado en todo. Esto nos demuestra fehacientemente que, en últimas, Yeshua no es el Eterno, porque él sí fue tentado. Pero veamos otro texto, otra evidencia. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Dice lo siguiente: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor, Yeshua, HaMashiach, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Dice que hay un Dios que es el Padre, un Dios, uno solo, no dos ni tres, y el Dios que existe, el único Dios que existe, es el Padre. Y también existe un Señor, un Adón,
que es Yeshua, el Mashiach, pero no está diciendo que Yeshua, el Mashiach, es Dios. Está diciendo que el único Dios es el Padre. Y si tomamos supuestamente la Trinidad para demostrar que existe, veamos lo siguiente: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El único Dios de esos tres es el Padre, porque lo dice el texto de 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Está diciendo que el único Dios es el Padre. De manera que también estaríamos en un conflicto que no podríamos resolver con argumentos válidos, porque de hecho no existen. Muy bien. Finalmente, en cuanto a las evidencias que nos hablan sobre la existencia de un solo Dios y que Yeshua es el enviado, vamos a mirar Yohanan, capítulo 17, versículo 3, donde dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Al Mashiach, a quien has enviado. Yeshua está orando al Padre. No tiene sentido decir que la parte humana de una misma persona le estaba rezando, le estaba orando a la parte divina. Eso no solo es absurdo, sino que no tiene ninguna forma de ser demostrado en las Escrituras. Yeshua le estaba orando al Padre y estaba diciendo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Otra vez, el único Dios es el Padre. Está diciendo que conozcan al Eterno, pero que también lo conozcan a Él, a Yeshua. Porque así como Yeshua dijo: yo y el Padre uno somos, pero diciendo que tenían la misma, estaban identificados en los mismos propósitos, también podemos ver la evidencia en el mismo libro de Yohanan, de Juan, en el capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso nos dice el libro de Yohanan. Al Eterno nadie lo puede ver y vivir, como lo dicen los textos sagrados. Pero si vemos al Hijo, es como si viéramos al Padre. Esto es interesante. Además, en la versión hebraica podemos ver algo bien contundente. En Yohanan capítulo 1, versículo 18. A Elohim nadie ha visto jamás. El juez único de su clase, que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Podemos decir respecto de todo esto que un hombre Dios es un concepto traído de las diferentes mitologías, como por ejemplo la mitología griega y otras por el estilo. ¿Quieres salir de estos errores? Pídele al Padre Eterno que te dé la luz a tu vida. Como podemos ver, las equivocaciones ocasionadas por malas traducciones e interpretaciones traen absolutamente ceguera espiritual. El Eterno es todo suficiente, todopoderoso y es el dueño de todo lo que existe. Él no necesita de la ayuda de nadie. No es algo ni alguien que se pueda manipular. Cuán bueno sería que le dieras tú la oportunidad a tu vida de conocer el camino de las raíces hebreas de nuestra fe, aplicando el principio de que la salvación viene de los judíos. Espero que este mensaje te haya bendecido en gran manera. Israel, el Rey de Israel, el único Salvador de Israel y los gentiles. Hoy voy a tomar el capítulo 3 de Juan, versículo 16, donde se menciona una de las mentiras más grandes, una de las tantas mentiras más grandes que se mencionan en este Nuevo Testamento. ¿Okay? Y vamos a destruir la mentira con la verdad, con la ley de Yah, porque la ley de Yah destruye a la mentira. Vamos a leer el versículo 16 de Juan 3, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Ok, vamos a analizar esto en profundidad. En primera,
Cada vez que Yah habla, el Creador habla, lo hace a través de sus siervos los profetas. Esto es un concepto que podemos verificar en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, donde dice: nunca hace el fuerte Yah nada, o sea, nada hace Yah el fuerte sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Que él hace esto primero, lo revela a través de sus siervos los profetas. Por eso tenemos profecías desde el principio de las escrituras, del libro de las memorias, el Tenach. Tenemos profecías desde el principio hasta Malaquías, desde Génesis hasta Malaquías, que han sido dadas por medio de los profetas, sus siervos los profetas. Entonces, ya lo hace así, de esa forma, para evitar que cualquier otra persona que crea en otro dios o otros dioses paganos venga y diga que su Dios lo dijo. ¿Ok? Ahora, Yah siempre que da una profecía dice: así dice Yah. Nada hace Yah sin dar a sus siervos, sin revelar sus secretos a través de sus siervos los profetas. ¿Ok? So, aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, en versículo 3, versículo 6, no encontramos el nombre de Dios, el nombre de Yah. Sí encontramos el nombre de Dios que proviene de la palabra griego Theos. ¿Ok? La palabra griega Theos no especifica el nombre del Dios que se está hablando. Por lo tanto, queda en la persona que interprete o que le ponga el nombre a ese Dios del cual se está hablando en cuestión, ¿no? O sea, si vamos a la iglesia católica o a la iglesia adventista o a la iglesia pentecostal, nos van a decir que este Dios aquí es Jesús, ¿ok? Y que Jesús es Yah, van a también decir, ¿ok? Pero esto es algo erróneo, ¿ok? Yah es Yah, Jesús es Jesús. Los otros dioses que adoran otras naciones son ellos, ¿ok? Pero Yah no es el que está escrito aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Darlo que en sacrificio. Sacrificar a un ser humano es una abominación para Yah. So Yah no se va a contradecir a sí mismo ofreciendo a su Hijo único, ¿ok? Supuesto Hijo único, en sacrificio, cuando Él nos dijo a nosotros que no hiciéramos tal cosa. Y es por eso que nos sacó de la tierra, porque muchos de nuestros padres ofrecían a sus hijos en sacrificio a Moloch, a Baal, a Kiyum, a todos esos dioses. ¿Ok? So, la palabra Theos en griego, que es lo que está escrito aquí, que ha sido traducida como Dios, no especifica el nombre del Dios del cual se está hablando. Por lo tanto, yo pregunto, ¿qué Dios amó al mundo? Que dio a su Hijo unigénito. We don't know, no sabemos qué Dios fue. ¿Ok? Ahora, vamos al otro punto que vamos a destruir acá. Para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Esto es algo bien bonito, ¿ok? Una promesa muy bonita, pero es una mentira. Nadie va a vivir eternamente. Eso está escrito acá. Y ya lo he tomado en otros videos. Un video que se titula Vida Eterna, ¿ok? Ahí pueden ver todo en detalle. Ahora, vamos a ver lo del Hijo único. Hijo único. Si uno es hijo único, ¿ok? Si uno es hijo único, pero antes de ir ahí, primeramente que se me olvidaba este punto muy importante. Aquí explica de que Yah levantaría, en Deuteronomio 18, dice, un profeta de en medio de los tuyos, del pueblo de Israel, de tus hermanos como yo, te levantará Yah, a él oirés. O sea, nosotros tenemos que oír a los profetas solamente.
Ahora, mi pregunta es, ¿Juan fue un profeta de Dios o un discípulo de Jesús? ¿Cuál de las dos? ¿Fue un profeta o fue un discípulo de Jesús? Obviamente no fue un profeta, sino un discípulo. Y como tal, todo lo que sale de su boca no quiere decir que sea la palabra de Yah. ¿Ok? Yo puedo escuchar, yo no soy un profeta, ¿ok? Ustedes escuchan lo que yo digo y van y verifican. Si lo que yo digo está acorde con la ley y el testimonio, entonces es verdad. ¿Ok? Igual el profeta, hay que verificar todo. No podemos creer, ya no nos manda a creer, ya nos manda a escuchar, verificar a través de su ley, a la ley y el testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no hay luz en ellos. Ok, so vamos a el hijo único. Ok, si uno es hijo único, también es el primogénito, porque no hay otro más, tú eres el único. Ahora, eso contradice lo que ya nos enseña en el capítulo 4, empezando en el versículo 21, donde dice, hablándole a Moisés, y ya dijo Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, cuida de hacer ante Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Dirás a Faraón, ya dice, ¿ok? La firma de ya, de autenticidad. Israel es mi hijo, mi primogénito. Te digo pues que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero si te niegas de dejarlo ir, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Aquí está escrito, Israel es el hijo primogénito de Yah. Entonces Jesús no puede ser el unigénito, ni primogénito. Además, para que cumpla las profecías de Isaías, tiene que ser de la simiente de David. Y si es hijo de Yah, no es hijo de David. ¿Ok? Si es hijo del Espíritu Santo, no puede ser descendiente de David. Porque José, que según la historia era el descendiente de David, nunca tocó a María como un hombre, según la historia. Y si no la tocó, pues no es descendiente de David según la carne. En menos de 10 minutos he destruido toda la mentira esta. Y esto es solamente un pedacito de toda la gran mentira que ponen. Dejen de leer el Nuevo Testamento y vayan a la base, a la fundación, a la piedra bien tratada, la piedra preciosa de Yah, que es su ley, su palabra. Esto ha sido por Yah, justicia nuestra, Jerusalén y la simiente santa. Bendito sea el nombre de Yah por siempre. A Él solamente adoren. Él es el único creador y salvador de Israel y los gentiles. Hasta luego.